este video podcast está relacionado con el conflicto entre Israel, que lo vamos a señalar acá en el mapa. Señálame Israel. Y Palestina. ¿Dónde estaría Palestina? Esta es la ribera occidental, Cisjordania, y esta es la franja de Gaza. ¿Cuál es la franja de Gaza? Es esta. Señálala bien. La que aquí te estoy señalando. La que aquí te estoy señalando. Esta es la franja de Gaza. Ahí está. Ese sería el conflicto que estamos viendo hoy en el mundo, ¿no? Que nos tiene a todos preocupados y ocupados. Nos gustaría en este primer video podcast establecer las causas y los comienzos de este conflicto entre entre estos países donde involucran a judíos, árabes, palestinos, ¿tá? Que tiene un comienzo, yo diría que milenario. Hasta en la propia Biblia se habla de la población judía y de la población palestina. O sea, que es un conflicto prehistórico, digamos, o histórico. Ahora nos vamos a referir a la historia, digamos, más reciente. O sea, ¿cómo te parece a ti, Pablo, que comenzó este problema entre estos dos países? Yo lo que creo es que esto comenzó con después de la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del Imperio Otomano, cuando esta región, que ahora es Israel, formaba parte de la antigua Palestina y que pasó a ser ocupada por, un, por el Imperio británico que existía en aquella época. En esta zona ya existía población árabe y también población judía desde siempre. Pero al llegar el Imperio Británico comenzaron a emigrar gran cantidad de población judía que estaba siendo que estaban sufriendo persecución en Europa, sobre todo por la Revolución Rusa y también en el de Europa, y también escapando de las consecuencias económicas de la Gran Guerra. Ahí está. Y esto generó una masiva inmigración que empezó en esta época, pero que se agudizó en los días previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, durante la Segunda Guerra Mundial, judíos que escapaban del nazismo y del holocausto, y después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó a llegar más cantidad todavía, escapando de una Europa devastada. Ahí está. Pero, ¿qué pasó después con esta protección, digamos, de los ingleses y franceses? Lo que pasó es que comenzó... Porque esta zona estaría, entonces, como dijimos, ocupada por ingleses y franceses. Cuando se desmembró el imperio otomano después de la Gran Guerra, que era un imperio que llevaba unos 600 años, Oriente Medio se dividió por las potencias europeas, que se dividieron
el territorio. Irak fue ocupada por Gran Bretaña. Y bueno, el Líbano y Bueno, Jordania, señalame si acá están todos esos países. Que Jordania, Jordania, Líbano, Jordania ocupada por quién. por Francia, creo. Bueno, Y Líbano también por Francia. Líbano, ¿dónde estaría? Aquí, Beirut, que es otra. Y Jordania. Ahí está. Es prácticamente indistinguible las fronteras, ya que esto es todo es desierto. Básicamente es prácticamente desierto. Israel apenas tiene verde el norte y ciertas partes, porque después Fíjate que ya están marcadas en el mapa. es Mirá lo difícil, que es el verde. es difícil distinguir entre las fronteras porque es todo es desierto. Ahí está. O sea que tenemos a Israel en medio de territorios árabes prácticamente. Irán, ¿dónde está? Irán se encuentra por aquí. Ahí está. Pero todo ese territorio que vos pasaste, No, Irán siempre fue un país libre, nunca fue colonizado. bueno, pero en este Pero momento, los territorios que sí fueron anexados a estos imperios fueron Irak, Jordania, Líbano y bueno, aquí que esto antiguamente era Palestina y que a partir de 1948 se convierte en el moderno Estado de Israel. ahí está. ¿Y quién lo convirtió? ¿Cómo surge? Surge con revueltas judías contra el protectorado británico, porque los británicos impedían la llegada, ponían obstáculos a la llegada de judíos a Israel, no les permitían el ingreso a todos. Muchos eran deportados a Chipre. Ajá. ¿Y? Y así fue como comenzó la resistencia judía, que generó una serie de atentados que hicieron que el poder británico pues abandonara Palestina Ay, y se declaró el Estado judío independiente. exacto. Se declaró el moderno Estado de Israel. ¿Y Palestina cómo quedó? Y Palestina pues quedó básicamente la población palestina se vio demográficamente superada por la población israelí. Ahí está. ¿Y dónde estaría ese Y territorio? bueno, los israelíes fueron ganando territorio. Automáticamente se generan guerras y conflictos con todos sus vecinos, pero sobre todo con Palestina. Los palestinos son desplazados, los palestinos hablan de la Nakba, que sería algo así como la catástrofe para ellos, porque para Israel, para ellos es la creación del Estado de Israel, ellos lo denominan como la Nakba, que es algo así como la catástrofe, porque fue cuando ellos perdieron sus tierras, prácticamente quedaron, hubo una guerra entre judíos y árabes en donde los palestinos fueron expulsados, básicamente lo que queda de la antigua Palestina son estas regiones, es Cisjordania, que en donde se encuentra Jerusalén, que para muchos israelíes es su verdadera capital, Ujú. y Cisjordania, que es una zona también de continua tensión, de continuos conflictos, y después la región más conflictiva de todas, que sería Gaza, que en estos momentos está envuelta en llamas, literalmente. Exacto. Ahora, este grupo Hamas, que es considerado grupo terrorista, que está en Palestina, ¿qué función cumple ahí? Palestina, como dijimos, está dividida en dos. Tenemos en la ribera occidental, que sería Cisjordania, y después tenemos la franja de Gaza. Ahí En está. la ribera occidental
tenemos a Fatah, que es otra agrupación política en la ribera occidental, que sería Cisjordania. Y después tenemos Gaza, que es en donde se encuentran en estos momentos Hamas. Bueno, Son dos agrupaciones, son dos grupos. ahí está. ¿Y Hamas cómo surge? Hamas surge a partir del 87. ¿Y cómo se constituye? Hamas hay que decir que llega al poder mediante las urnas. Creo que fue de las primeras, la primera elecciones verdaderamente libre que hubo en Gaza es ganada por Hamas. Hamas llega a las urnas de manera democrática. Ahí está. Pero Los efectos secundarios de la democracia. todos los palestinos apoyan a Gaza. Apoyan a Hamas. Jamás. No, no todos, pero Ellos ganan de alguna manera. evidentemente oponerse a Hamas en la franja de Gaza simplemente es suicida. Ahí está. Y Gaza, exteriormente, por quién es apoyado? Y Gaza sería apoyado exteriormente por una potencia regional. ¿Qué es quién? Bueno, Por una potencia. árabe. Por una potencia chiita en la región. Hamas está siendo apoyado por una potencia chiita de la región. Lo que quiere decir que no todo Palestina. No todos los palestinos están con Hamas. Ahí está. Pero evidentemente oponerse a Hamas y en medio de una guerra con Israel es prácticamente suicida. Pero no todos los palestinos están con Hamas. Exactamente. Pero Hamas es quien controla con puño de hierro la franja. Y Hamas, ¿qué es lo que pide de Israel? Hamas básicamente lo que quiere directamente es la destrucción del Estado de Israel. Es básicamente un tema de territorio, pero sobre todo un tema religioso. También y religioso. Un tema de adversión a la democracia. Porque es básicamente, nos guste o no, Israel es el único país democrático que hay en la región. Y culturalmente distinto también. Y además son culturas totalmente distintas, porque aquí estamos hablando de civilizaciones muy distintas. Por un lado, la cultura árabe y por otro lado, la cultura occidental. O sea, el Islam, por un lado, No es mal interpretado, claro, no es exactamente el Islam, una cosa pero ellos se es el consideran mundo árabe islámicos. y otra cosa es el mundo una cosa es el mundo árabe y otra el mundo musulmán. Aquí serían árabes principalmente. Claro. La religión no sería tan importante como en otros países, otros lugares. pero es un tema principalmente de religión y de territorio y sobre todo de aversión a los sistemas democráticos, porque a estos grupos no les gusta ver una democracia occidental en donde existe libertad de expresión, libertad de prensa, las mujeres tienen sus derechos, existen los derechos de los colectivos. Sí, una cultura distinta. Y eso es algo que ellos no soportan. Bueno. Porque simplemente... Pero, además por el territorio obviamente que es el territorio que Israel, según ellos, les arrebató. O sea, que puede ser considerado un problema cultural que comienza a convertirse en un problema político y religioso
y Son político, culturas totalmente donde, distintas. donde la cultura y la religión pasa a segundo plano y lo político y territorial, digamos que es lo que hoy, Básicamente, lo que quieren hacer ellos es imponer su estilo, su visión trastornada del Islam al resto de la humanidad. Lo que quieren hacer estos grupos principalmente es destruir al Estado de Israel y asesinar a todos los que no sean musulmanes, como ellos. Israel que pretende. Israel aparentemente lo que pretende es defenderse de una embestida salvaje causada por estos sujetos que entraron adentro de Israel y protagonizaron una gigantesca Pero masacre en la antes, que destruyeron poblaciones enteras y ciudades enteras. ahora, antes de que eso pasara, Israel, ¿cómo se comportó con respecto a ese territorio palestino? Y Israel siempre ha sido la fuerza ocupante. Básicamente Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2007, que fue cuando ganó Hamas el poder aquí. Y eso significó que la franja quedara automáticamente aislada el resto del mundo. Evidentemente Israel impone un bloqueo por aire y por tierra contra la franja. No es fácil entrar a este territorio. Ahí está. Y por cierto, en esta pequeña franja de tierra viven 2.300.000 personas que en estos momentos están siendo bombardeadas. Exactamente. Como vemos en este pequeño territorio caben 2.300.000 personas que están atrapadas aquí entre la guerra de Hamas y de Israel. Son básicamente daño colateral. En la línea de fuego entre Hamas e Israel están los 2.300.000 palestinos que viven en Gaza. Perfecto. Entonces, hoy tenemos diferentes noticias con respecto a esto, ¿no? Ya todos sabemos la investida que hizo Hamas como grupo Fue, terrorista fue algo como no se veía a desde, Israel. desde el 11 Ahora, de septiembre. Israel, la última noticia que tenemos es que bombardeando a Palestina mata 50 de los refugiados, ¿cómo es? Rehenes. Los rehenes que tenían Hamas. Sí, O así sea es. que Eso es lo que parece. eso es lo que es la última información que se tiene. Y eso yo Que estaba. existe en este momento bombardeos este, entre unos y otros que hacen que el mundo pida la paz. O sea, que es lo que nosotros intentamos pedir La con paz, este video, ni a favor de uno ni a favor de otros, porque Israel tampoco tiene toda la potencia del mundo como para enfrentarse a la unión sí que la de, tiene. Israel es una potencia nuclear. claro, pero poniendo No, en juego a la población. sí. Ah, o sea, ese es el punto, que si es un país que realmente quiere la paz, tiene que Lo que pensar tenemos aquí es en una. los judíos que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo y, sin embargo, están viviendo una situación, Lo que tenemos aquí es una guerra asimétrica entre el cuarto ejército más poderoso del planeta y un grupo terrorista que está apoyado por una potencia este, que en estos momentos está hostigando a Israel. Evidentemente,
esta guerra le conviene a este grupo porque cada vez que este grupo pierde poder, necesita generar un conflicto para reafirmar su influencia. Y también hay otra potencia en la región que no le conviene el proceso de paz que se estaba viviendo en Oriente Medio en los últimos años. Se estaba viviendo un proceso de paz, de un acercamiento entre Israel y otros países árabes, y entre Israel y Arabia Saudita, que estaba en un proceso de normalización. Evidentemente, este brutal ataque de Hamas contra Israel, que es una acción de terrorismo con, toda, las, con todas las de la ley, lo que hizo Hamas en los kibbutz y en las ciudades del sur de Israel, simplemente es indescriptible, es una cosa inimaginable, pero la respuesta de Israel tal vez tampoco sea buena idea, porque jamás está logrando apoyo con los bombardeos. Claro. Jamás, Por eso el jamás, mundo les está pidiendo la paz. lo que jamás necesita son muchos muertos palestinos para lograr el apoyo árabe contra Israel y contra Occidente. Y otra cosa que hay que entender, que esto no es solo un conflicto contra Israel, esto es un conflicto contra Occidente. Israel simplemente es su primer objetivo, Claro, porque es lo más cercano que tienen parecido al occidente. pero después de Israel van a seguir con el resto del mundo occidental. Bueno, hasta acá este es un pantallazo de lo que nosotros pretendíamos hacer con este video podcast, como le llamo yo. La próxima intervención será en otro video. Gracias. Si alguien se interesó y entendió, podría ponernos o un dedito para arriba o A una crítica. una crítica, o también O algún disparate. No, disparates no. También compartirlo.